Buenas tardes a todos, qué rico la convocatoria que el Pabellón del Conocimiento ha hecho hoy para una conferencia como esta. No siempre se tiene la oportunidad de compartir un espacio tan especial y definitivo para la academia y la industria del sector textil, confección y moda, en la que podamos hablar de historias en las que básicamente he sido testigo. Este caso en particular, gracias a mi trabajo, he tenido la fortuna de ver crecer una marca independiente de la ciudad de Medellín, pero más allá de eso, he tenido el placer de conocer a los creativos y diseñadores de Alado. Bienvenidos a una charla en la que conoceremos no solo por qué Alado es un caso de innovación cercana y exitoso, sino también que este sea el pretexto para que ustedes conozcan de cerca un poco acerca de la manera de ser y la personalidad de Andrés Restrepo y Alejandro González. Entonces, en ese orden de ideas, hablemos un poco acerca de la formación académica de ellos y después hablemos un poco, hagámosles unas preguntas de semblanza para que ustedes los conozcan a ellos. Andrés es diseñador industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero además también es artista plástico de Bellas Artes. Sí. En el caso de Alejandro es diseñador de vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana y de igual forma, como Andrés, es artista plástico, también de Bellas Artes. Digamos que de alguna manera el arte los unió. Sí, básicamente. Hablemos un poco de ellos, conozcámoslos. Conozcamos un poco antes de entrar en la historia de Alado, un poco acerca de la manera de ser de ellos dos. Y para eso yo les propongo una ronda de preguntas muy cortas en las que cada uno va a responder básicamente con una palabra. ¿Qué les parece si empezamos con eso? Perfecto. Bueno, Andrés, cuéntame, ¿a qué le temes? A lo desconocido. Los extraterrestres. Por ejemplo. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? El campo, en general. ¿Qué le miras a la gente? Los zapatos. Un objeto imprescindible en tu día a día. El teléfono. ¿A quién admiras? Oscar Wilde. Una pieza de arte. Tantas, pero en particular, no sé, en general la obra de Caballero me gusta muchísimo. Ahora vamos con Alejandro. Alejandro, ¿a qué le temes? A olvidar. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? El taller. ¿Qué miras en la gente? El rostro. Un objeto imprescindible en tu día a día. Papel y lápiz de pronto. ¿A quién admiras? Alexander McQueen. Una pieza de arte. La ronda de noche de Rembrandt. Muy bien, entonces bienvenidos todos a esta charla. Ahí conocimos un poco acerca de la semblanza del carácter de Andrés y Alejandro. Esta charla básicamente es una experiencia de innovación cercana que queremos compartir con todos ustedes y obviamente hay que empezar por el inicio y es cómo nace Alado. Bueno, pues Salado nace como un proyecto académico, ¿cierto? Realmente nosotros estábamos en la universidad cuando le dimos vía pues como pues como a esta idea que teníamos gestándola por cosas que hacíamos en la universidad, que íbamos comercializando. Pero realmente fue como en la academia donde surgió como muchas preguntas acerca como el desarrollo y la dinámica del sector, ¿cierto? Y nosotros queríamos desde la marca pues poder como responder algunas cosas puntuales con un modelo de negocio en particular. Sí, también es importante, creo yo, ir un poco más antes, ¿cierto? En artes, nosotros también teníamos un colectivo de arte, entonces casi que fue un primer acercamiento conceptual y de ideas el que nos llevó como a juntarnos como entes creativos y luego fue en diseño que quisimos materializar esto a una idea de negocio y a un producto. Ahí también hay una cosa muy bonita y es que la parte institucional jugó un rol importante en el nacimiento de Alado. Ustedes tuvieron una asesoría de parte de la Universidad Pontificia Bolivariana para ir estructurando un poco la marca.
Sí, en efecto, nosotros pues cuando teníamos esta idea, cuando vimos que los productos que hacíamos tenían como viabilidad comercial, eh, la misma universidad nos incentivó como a decirnos, bueno, hay un centro de desarrollo empresarial, ustedes pueden acercarse a él y empezar como a organizar como una empresa en sí. Entonces ahí fue donde realmente dijimos, si esto tiene viabilidad, vamos a hacerlo, nos acercamos y nos ayudaron como con esa primera etapa para gestar el proyecto. Justamente en esa primera etapa nace un producto clave que les da a ustedes, digamos que el punto de partida. Lo tenemos acá, es una correa, la primera correa, es decir, el primer producto de al lado. Yo quisiera que ustedes le contaran a la gente un poco acerca de esta prenda. Sí, fue muy interesante este proceso, además de encontrar todas estas piezas que hemos hecho a partir de 7 años de trabajo. Y fue esta primera correa el primer producto que hicimos sin tener mucha claridad todavía como marca, pero sí como esa inquietud por hacer un producto de diseño, por realmente tratar de darle un valor de innovación al producto. En este momento estaba de moda, hace 7 años estaba de moda pues este tipo de correas, y lo que quisimos fue hacerle como nuestra variación y nuestros cambios a partir pues de el teñir el material con color y darle gráficos por el revés, el tipo de hebilla que no era la tradicional para un producto de marroquinería en cuero. Entonces fue como este tipo de ideas las que nos llevan como a generar otros nuevos productos. Y quizás el primer punto de exhibición que ustedes tienen es una tienda multimarca con otros diseñadores y de ahí dan un paso a tienda individual. Hablemos un poco de ese proceso. Bueno, sí, yo creo que el formato de tiendas multimarca para marcas que están iniciando sirve realmente como una incubadora para ir como desarrollando producto, de alguna manera uno ir pudiendo como experimentar qué es lo que el cliente quiere sin arriesgar demasiado capital. Entonces, obviamente nosotros pues comenzamos como con esa iniciativa. Había un colectivo ya de diseño en esa época lo suficientemente sólido como para crear un multimarca y entramos ahí. Cuando vimos que del multimarca podíamos realmente solventarnos económicamente fue cuando nos independizamos del multimarca y decidimos llevar pues el proyecto solos. A mí me parece muy bonito porque cuando ellos le cuentan a uno un poco acerca de esos primeros días, ya al frente de la tienda individual, que era una tienda ubicada cerca del Colegio Palermo, en el Poblado, ellos cuentan un poco cómo eran esos sábados en los que esperaban que los clientes llegaran. ¿Por qué no comparten usted un poco con ellos? No, pues era Terrible. bastante terrible, ¿cierto? Porque nosotros éramos 3 en ese momento, esperando realmente a que un cliente llegara, y el sábado en esa calle en particular no había una dinámica de comercio, sino que realmente empezaban a llegar indigentes de la calle, y entonces la sensación realmente era muy fuerte. Decían entre ustedes como, ay, que entre alguien, era algo Sí, sí, así, lo Sí, no, decían entre era, ustedes. pues era una cosa abrumadora porque éramos como, claro, el fin de semana obviamente es pues como la etapa más comercial, ¿cierto? O sea, es decir, lo que no vendas en un fin de semana no lo vas a vender nunca. Entonces uno era un sábado 4 de la tarde y ese día no había entrado nada, porque estábamos cerca de la notaría y bueno, la dinámica del almacén era en función de lo que la notaría eh, hacía, porque la gente entraba era porque iba para la notaría no abría los sábados, entonces nosotros éramos como, básicamente pues cerrábamos al mediodía, entonces era triste. Pero poco a poco la marca se empieza a establecer, empieza a crear reconocimiento y ustedes de paso empiezan a establecer unas premisas claras de marca, que son cuáles. Bueno, sí, ya con los años pues ya incluso desarrollamos un modelo de negocio, eso es muy importante. Muchas veces uno cree que tener una marca es solamente un nombre, una etiqueta de unos productos, pero lo que le da vida realmente a las marcas, lo que sostiene cualquier desarrollo creativo es un modelo de negocio claro, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos esto tiene que estar solidificado en algo. Entonces sacamos como unas premisas de valor donde decíamos que básicamente pues el arte es lo que la principal motivación por nuestra formación, porque de alguna manera es a lo que nosotros le apuntamos y le respondemos cuando sacamos una colección. Adicionalmente pues la técnica, el arte se valida en la medida en que haya una técnica que lo justifique también, entonces que
desarrollar una técnica, de desarrollar una manera de hacer las cosas. Ahí fue cuando nos encontramos con el sector, ¿cierto? El sector textil, confección, digamos que para las empresas que están iniciando es muy agresivo, ¿cierto? No, digamos que no lo recibe de la manera como uno esperaría, ¿cierto? O por lo menos como le han enseñado. Porque tú vas con tus ideas y llegas donde una modista, pero resulta que la modista tiene un corte de 5.000 unidades y ella no va a dejar de hacer sus 5.000 unidades que le generan más lucro que lo tuyo, que son máximo 8 o 5 o 2. Entonces, desde ahí empezamos a decir, es que la técnica no solo involucra el hacer desde el corte, la confección, sino todo lo que hay detrás, ¿cierto? Ya llevándola a un aspecto más industrial, ¿cierto? Entonces decíamos, ¿cómo vamos a hacer para generar un modelo de negocio donde realmente seamos viables? Pues porque tenemos buenas ideas, bueno, eso creíamos o creemos, pero nadie nos las quiere hacer. Nadie se quiere enfrentar con ellas porque no son fáciles, porque requieren que nosotros estemos ahí pendientes. Entonces decidimos crear nuestro propio taller. Entonces ahí empieza la industria. ¿Sí? Ese es como el otro fundamento básico de al lado. Y en esto sí nos quedamos y todavía lo seguimos construyendo porque no es solo crear un taller, no es llenar un espacio de máquinas y las cosas se van a hacer solas, no es entender la realidad y ese contexto particular donde nos dimos cuenta que teníamos que sacar soluciones que le apuntaran a la innovación, que fueran en beneficio de todos. Entonces empezamos a trabajar con confeccionistas, casi todas eran madres cabezas de familia, y notábamos que se había como un problema entre la labor, entre el hacer y la respuesta de ellas, ¿cierto? Porque eran gente que obviamente tenía que estar dedicada a su familia, y nosotros cómo podíamos responder a eso. Decíamos, no, pues estas no pueden trabajar en la casa, no pueden trabajar con nosotros 8 horas diarias. Entonces creamos un modelo de taller que se llamaba el Taller Madre, donde teníamos en un primer piso de una casa, pues obviamente todavía funciona así en Itagüí, eh, el taller, ¿cierto? Pero ellas nos las fuimos trayendo de los barrios donde vivían y empezaron a vivir en el segundo o tercer piso del lugar para que estuvieran cerca de la familia, así de alguna manera pues pudieran atender a su familia, pero a la vez pudieran trabajar. Entonces en el taller pues estaban también los niños y empezamos a crecer como con esa idea de la persona, ¿cierto? Involucrarnos como con las personas, a entender que la persona humana era parte fundamental del desarrollo empresarial, a darnos y a dar oportunidad de trabajar juntos y en esa medida fue que las cosas fueron pues como desarrollándose. Poco a poco, además acercando todo el talento, ese talento humano que ustedes necesitaban a las necesidades de la marca. Exactamente, sí. Hablemos un poco de las premisas de sostenibilidad que ustedes han manejado, que han sido tan importantes. Bueno, con respecto a la sostenibilidad, siempre hemos tenido como muchas preguntas, o sea, siempre nos han surgido preguntas a través de esa innovación o de ese trabajo con el material. Podemos decir en los inicios lo trabajamos desde la reutilización, que nos parece desde el concepto de lo ecológico realmente es el más fuerte, porque no estamos trabajando ni con algodones orgánicos, ni con materiales que al final por ser masivos dejan de ser igual ecológicos, sino que estamos trabajando casi con todas los sobrantes de la materia prima industrial, ya sea desde la hilatura, ya sea desde la tejeduría, ya sea desde la confección, siempre la industria va a dejar unos sobrantes. Entonces fue muy interesante porque casi que fue un ADN que se le generó al producto al principio y fue, como lo vemos en estos dos primeros casos, ese patchwork de materiales, fue algo súper... Era como un poco como la idea de la colcha de retazos de las abuelas, ¿cierto? Exacto. Era como, no podíamos acceder como a grandes cantidades porque de algún modo pues la industria pues tiene unos estándares de Sí. cantidad, ¿cierto? Entonces cuando tú llegas a comprar un metro, metro y medio, pues no te lo van a vender fácilmente, pues digamos que ya las grandes textileras. Entonces nosotros recurrimos a esas textileras, pero a ver qué les quedaba a ellos de todo ese proceso, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, es que tienen unos cortes que de alguna experimentación que hicieron, era precisamente lo que a nosotros nos llamaba la atención, porque por un lado pues le daba identidad al producto, lo volvía más exclusivo, le daba valor agregado, y por un lado pues le estábamos ayudando a la industria a deshacerse de una cantidad de cosas que para ellos no eran viable utilizarlo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta primera falda en 2008,
tiene como un degradé, pero eso realmente pues es como un paso dentro del proceso de tejeduría. Cuando cambian los hilos, entonces van cambiando los hilos, pero ese pedazo de tela se va desperdiciando y nosotros eso lo veíamos como un potencial en diseño. Y la gente nos dice, ¿y cómo hicieron esto? Pues otros diseñadores, realmente pues las telas nos vienen así, simplemente a la modo de colcha de retazo de abuela, pues las vamos optimizando y vamos creando a partir como de muchos pedacitos piezas ya más sólidas. Ahí se da una cosa muy bonita y es como a partir de una limitación que la industria del gran sector textil le impone de alguna u otra manera a las pequeñas empresas y a las pequeñas marcas que están naciendo y son esas grandes cantidades, como ustedes una limitación la convierten en una ventaja. Exactamente, sí, creo que eso es fundamental en un proceso de innovación y la manera como entendemos la innovación. La innovación no está en grandes desarrollos, sino en sacarle provecho y ver esas oportunidades a cosas que ya existen, pero que nosotros tenemos la capacidad pues de nuestra formación y nuestra creatividad pues de darle vida y convertirlo en otras. Y justamente con esta falda ustedes inician un proceso de lenguaje de la marca en el que empiezan a crear escenarios y empiezan a mostrarle a la gente qué es Alado desde la propuesta visual. Aquí vemos una de las primeras fotografías que ustedes realizaron para la marca. Vemos justamente esta falda y yo quisiera que también nos contaran un poco acerca de esos universos que ustedes recrean en las imágenes. Pues hay algo muy importante ahí, es que aunque los productos han cambiado, aunque los universos y las situaciones de uso del producto han cambiado, sí hay algo muy interesante y es que el tipo de fotografía y como esa inspiración y eso que queremos decir desde el medio gráfico siempre ha sido lo mismo y es generar como universos paralelos, como escenarios. Nos han catalogado siempre como una marca muy escenográfica y es algo que siempre hemos tratado de manejar en la fotografía. Y creemos también que es algo que queremos reflejarle también a nuestro usuario, que cuando se ponga una prenda nuestra de alguna manera sienta que tiene una vida paralela, o sea, que está como en una escenografía, ¿cierto? Que está en su obra y que su vida transcurre a través de lo cotidiano, pero también de lo escenográfico. Además que estas escenografías son hechas por ustedes, o sea, lo que está ahí son cosas que ustedes se consiguen, son cosas que ustedes intervienen. Sería muy rico que le contaran a la gente un poco el detrás de la construcción de esas Sí, el imágenes. marrano lo conseguimos. Le- No, realmente yo creo que a Alejo se le escapó como también contar qué es lo que nos gusta. Pues realmente nos saca como de la dinámica, podemos decir, como aburrida de la cotidianidad, porque estamos siempre que la factura, que una cosa, que la otra, como esa cotidianidad pues de una empresa. Y el hacer fotos y el meternos en cuentos, inventarnos historias, pues es súper particular, pero la gente que nos conoce sabe que es así, nosotros peleamos, pues es una pasión como que realmente disfrutamos hacer, entonces el conseguir las cosas, el ir a buscar, el de buscar la modelo adecuada, hacer el escenario, armarlo, pintarlo, eso realmente nosotros lo disfrutamos cantidad. y que es un grupo de trabajo muy interesante también el que hay detrás de estas fotos, ¿cierto? Y es un grupo de personas que realmente lo hacemos porque lo queremos hacer, o sea, no estamos esperando como recibir algo a cambio, sino simplemente la imagen por la imagen, quererla realizar y querer que todo salga perfecto. Entonces son maquilladores, fotógrafos, personas que quieren realizar un buen trabajo en el momento. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos ya como tal las alitas icónicas de Alado. Y yo quisiera traer a colación un producto estrella de ustedes, que es un morral que tiene justamente unas alas que nace por esa época, que aquí lo tiene Alejandro. Y es un morral que ustedes lo sacaron justamente en el 2008 y que se convirtió en un producto que se ha mantenido hasta hoy 2014 y que la gente lo pide constantemente. Sí, es cierto, este morral pues fue el resultado de simplemente querer hacer algo como divertido, como, ay, somos al lado significa todo lo que tiene alas, entonces vamos a buscar un producto que sea como emblemático para esta colección en particular. Y fue como tanto el éxito del morral que colección tras colección nos toca remasterizarlo,
Nos ha tocado incluso sacar, o hacer que las alitas se puedan quitar, porque la gente ya escuchando al cliente y viendo sus necesidades nos decían, no, es que quisiera que las alitas se pudieran cambiar. Entonces nosotros escuchábamos eso y decíamos, claro, es que uno debería tener alitas, y la gente compra las alitas individualmente de acuerdo a la pinta, ya las customizan, y en sí entramos como en otra dinámica de producto, que el mismo cliente fue el que nos fue diciendo como esto es lo que hay que hacer, nosotros simplemente respondíamos. Ha llegado gente a la tienda con el morral ya de varios años, y ¿qué es lo que pasa cuando llegan y el morral está súper desgastado? Dios mío, queremos cambiárselo, pero por favor, cámbialo, déjalo aquí. Sí, eso Nosotros hacemos otro. sí, no importa. Hablemos entonces un poco, repitamos el asunto de la innovación, que me gustaría hacer un poco de énfasis en ese asunto del tema, justamente con un producto como este, como el morral y otros que ustedes han tenido, cómo se apropia al lado del concepto de innovación. Sí, realmente como comentábamos ahora, pues la innovación nosotros la sentimos como algo que realmente, pues primero parte de una idea, y la idea se va construyendo, no necesariamente tiene que ser una gran novedad o algo eh, salido pues como de nuestro entendimiento o un súper descubrimiento, sino que nosotros realmente le respondemos desde la misma cotidianidad, desde nuestro saber, con soluciones simples, de impactar ese mercado, que el mercado lo vaya avalando, que el mercado, o nuestro consumidor o las personas que se acercan a la tienda realmente se vistan como de esa idea, y comprendan que no son grandes cosas lejanas, sino que en el día a día es una solución sencilla para un acceso, un cierre, la manera de sostener una prenda, todo eso constituye innovación, ¿cierto? La lectura de los públicos, de ese público que se acerca al lado y las necesidades de ese público. Sí, es que la innovación no solo se traslada, pues no solo está en el producto, también se traslada al modelo de negocio, y ahí es donde yo creo que hemos dado como puntadas más acertadas, ¿cierto? Uno piensa en una idea de negocio, pero a veces no tienes claro como el devenir del mismo. Entonces, cuando decides crear otra línea, cuando decides responder al consumidor de otra manera, es cuando realmente se empieza a dar como la innovación. Nosotros, para definirlo, pensábamos como en el ejemplo pues clásico de la ciudad, ¿cierto? Y decíamos, es que una solución tan simple como las escaleras eléctricas de la Comuna 13 es una solución de innovación. O sea, no nos hemos inventado las escaleras eléctricas ni estamos haciendo nada distinto, sino una apropiación cercana desde entender nuestra realidad, nuestra geografía, cómo podemos adaptar eso a una idea que le cambie la vida a las personas. Subir 600 escalones ya no es un problema, porque hay escaleras eléctricas que responden a eso, a lo que somos, pero beneficiando al resto. Bueno, sigamos hablando de la marca, hablemos un poco de ahondar en esas necesidades del público y cómo lo han entendido ustedes. Cuando llega la gente a la tienda, ¿cómo han identificado ustedes esos públicos? ¿Cómo han crecido un poco con ellos y han visto como esas necesidades que se van manifestando? Yo creo que lo más importante aquí, y como para dejarlo a manera de parábola de mensaje, exactamente, es que el usuario, la marca siempre debe estar mirando al usuario. Por eso Andrés y yo hemos sido unos diseñadores que siempre, sábado tras sábado, estamos, o todas las veces que podemos estar en contacto con el cliente, estamos ahí, ¿cierto? Es una marca donde tú puedes encontrar realmente al diseñador cuando vas a la tienda, ¿cierto? Al punto de venta. O si no, pues ya con las nuevas propuestas que tenemos de traje a la medida, también se pueden acercar siempre al diseñador. Entonces, siempre hemos madurado y crecido con nuestro usuario. Le hemos hecho la primera comunión, le hemos hecho los 15, la hemos graduado, la hemos casado, ¿cierto? Entonces es ese proceso, y yo creo que esa posibilidad que tiene la pequeña empresa de realmente tener esa relación uno a uno con el usuario, la que le da esa fortaleza ante otras marcas que están llegando al país, pero que realmente no tienen esa posibilidad, aunque puedan tener unos buenos asesores en ella. Yo creo que aquí el acierto realmente, y como decía Alejo, es como la moraleja y el mensaje también, es ese nivel de cercanía con el cliente.
de tratarlo de tú a tú, desde el punto de venta o desde un traje que le estés diseñando en particular. Eso yo creo que hace la diferencia, porque en la medida en que él tenga la capacidad de expresarte tus necesidades o al menos entenderlas, porque a veces ellos ni siquiera saben qué quieren, pero uno con solo verlo, uno dice, ella lo que quiere es esto, y uno lo traduce y así es. Pero ese nivel de cercanía es fundamental, ¿cierto? Porque a veces nos basamos en muchos estudios o miramos, pues, investigamos sobre ese usuario, sobre ese consumidor, pero si tú no lo conoces y no sabes quién es, y no sabes cómo se llama, dónde vive, qué hace, qué le gusta, qué es lo que mira, qué programas de televisión ve, yo creo que no va a haber una comunicación y una relación, ¿cierto? Y tampoco le vas a poder responder. Ni la marca evolucionar con nuevas líneas como las veremos adelante, que además Exactamente. justamente de la lectura de esos públicos es que nacen nuevas líneas en una marca como Alado. Vamos para el 2009 y allí vemos una de las imágenes de la campaña de un día de campo, un día de campo en un día de verano. Es una campaña que también, como pueden verlo, tiene un énfasis bastante grande en todo lo que tiene que ver con la escenografía y obvio el colorido y recrear un personaje que está ahí, ¿cierto? Hablemos un poco de esta campaña del 2009, que además tenemos una prenda aquí, que es la prenda de la cazadora que vemos acá en el segundo gabarí, que hace parte de esa colección. Pues la inquietud siempre de al lado también, a partir de nuestro enfoque como artistas plásticos, ha sido también como traer esos referentes del arte, de la historia del arte, siempre indagar a partir de eso qué podemos sacar, y casi que lo hemos hecho pero sin pensarlo de una manera como cronológica, desde el Renacimiento, el Barroco, hemos cogido como todas las etapas de la historia. En este caso era realmente el concepto era más del Renacimiento, ¿cierto? Y casi que nosotros pensamos imagen y colección a la vez. Es algo muy interesante del método creativo que tenemos, y es que cuando Andrés y yo nos sentamos a pensar una colección, salen las fotos de una vez, o sea, sale la propuesta fotográfica Sale ahí la idea mismo. O completa. sea, sí, es como si pensáramos una escenografía, es como si fuéramos realmente unos diseñadores de escenográficos, porque pensamos todo, dónde debe estar esa foto, cuál es la actitud, cuál es La ropa ese viene siendo styling. como el canal, pues, la excusa, pero así Y funciona. esta colección además tuvo un antecedente, como todas las colecciones de ustedes, de investigación bastante fuerte. Ustedes lo realizaron y realizaron una investigación muy fuerte como en todo el tema de cacería y el vestuario que Sí, alrededor de ella se generaba. Sí, aunque realmente la de la cacería pues viene siendo la otra, Ah, pero pues la siguiente, pero en realidad ahí había algo importante, y es que sí, queríamos como recrear, ¿cierto? Y al lado siempre ha sido como muy amigo de esas realidades oníricas, de esos mundos imaginarios donde básicamente pues solo está la imaginación. y es una manera también de estudiar, de que realmente nosotros también como diseñadores estemos siempre también en esa dinámica de estudiar. Y por ejemplo, como vemos en la segunda pieza, es una casaca del siglo XVIII, y casi que la moldería la estudiamos de libros de moldería, de patronaje de la época. Entonces es como siempre poder investigar todo lo que la antigüedad nos tiene para ofrecer, y remasterizarla en algo nuevo, ¿cierto? Y con la identidad de marca nuestra. habitualmente cuando ustedes se dedican a una colección, ¿cuánto tiempo antecede todo el asunto de investigación y de estarse empapando en el tema, de estar buscando referentes? Más o menos un mes y medio, 2 meses, más o menos ese es como el tiempo que le dedicamos pues ya, porque como decía Alejo, pues ya viene con hasta con la solución fotográfica, entonces, pero sí nos gusta mucho leer o visitar museos o revisar por lo menos los libros de historia, a buscar como referentes, y casi siempre si vos ves las fotos tienen como, o sea, uno lo puede perfectamente o por la iluminación o por las poses o por el mismo styling amarrar a un movimiento de la historia del arte, ¿cierto? Entonces eso requiere pues como un trabajo allá ahí como más
intelectual o investigativo un poco más profundo, aunque el resultado simplemente sea pues como por diversión también. El arte siempre va a ser un asunto constante en el trabajo de ustedes. Total. Sí. Hay un momento también importante en la historia de Al lado y es el momento en el que llega todo el tema de exportación y exportación a un país bastante lejano como lo es Rusia. Yo quisiera que habláramos un poco acerca de esto. Bueno, cuando nosotros estuvimos en Colombia Moda por primera vez, más o menos pues como en la época del 2009, 2010, eh, nos llegaron unos clientes pues realmente ellos eran holandeses y tenían intenciones de empezar a introducir sus productos en Moscú, porque ellos vendían pues hortalizas y una gama de productos pues que producían en Holanda, que es como básicamente la granja de Rusia. Entonces ellos tenían la inquietud, habían estudiado bastante el mercado ruso y querían un producto con alto valor agregado y habían escuchado de Colombia y se vinieron así sin más ni que a buscar producto que les llamara la atención y ahí nos conocimos en la feria en Colombia Moda. Les encantaban los productos, les encantaba el concepto de marca, estaban interesadísimos pues como en trabajar con nosotros, pero habían unas barreras pues que desde la marca teníamos que superar y era incluso el lenguaje, el material, no todos los no todas las telas se les puede dar un certificado de origen, entonces nos tocó desarrollar telas, nos tocó investigar en Colombia, por ejemplo, quién producía seda, cómo hacer seda colombiana para que pasara un certificado de origen y poderla exportar. Entonces estuvimos con los caficultores del Cauca, allá desarrollamos unas muestras y logramos sacar un portafolio ya consolidado de una colección que fuera viable para ser exportada. Es decir, para que toda la gente que nos está viendo entienda, todos los productos que ustedes exportaron debían ser productos originarios con todos sus insumos de Colombia. No podía haber un producto o un insumo extranjero ahí. Claro, y ahí está Exactamente. la investigación también nuestra de, por ejemplo, queremos seda porque estamos pensando en un usuario que tiene una capacidad económica alta y donde hay seda en Colombia, entonces como que no va a haber seda, vamos a investigar y resulta que sí existían las personas que hacían seda artesanal y todo lo hicimos a partir de eso, o sea, de esa investigación, esas premisas que necesitamos y era que el producto fuera nacional. Aquí, por ejemplo, vemos ya la imagen de la pasarela que se realizó en la Semana de la Moda de Rusia. Lo hicieron con una marca, con el nombre de una marca que se llama María Tornetti. Hablemos un poco de eso. Bueno, realmente lo de Maritonetti es que cuando entras a trabajar ya no sos vos, pues solo, ¿ya? O como grupo Alejo y yo, sino que ya entra, ya hay un consorcio holandés interesado en tus productos que ha hecho 10 años de investigación en el mercado ruso, entonces, y vos sos simplemente un par de casi estudiantes en su primer Colombia Moda, pues ahí hay muchas cosas que pulir, obviamente. Hay una brecha enorme entre lo que es la industria y entre el talento, entonces eh, ellos nos decían es que para redondear pues y contar un poco más corta la historia es en el mercado ruso no hay un referente exacto o preciso de lo que es Colombia, ¿cierto? Por lo menos en ese entonces, no sé ahora cómo habrá evolucionado eso. Tenemos que entrar con una marca nueva que suene o que tenga una lectura, de pronto la gente que maneja o sabe de marca comprenderá mejor esto, que tenga una lectura o que tenga como un feeling italiano, porque el ruso compra italiano, ¿cierto? El ruso sabe que lo italiano es lo que manda la parada, lo que en Italia es como ese lugar, es ese imaginario que ellos el que quieren construir, entonces decían, tienen que sonar italiano, entonces creamos una marca alterna, que es Maritonetti, que suena italiano, aunque todo era obviamente hecho en Colombia y decíamos, y esa era como la misión, no, esto es hecho en Colombia, se produce así, que conocieran un poco el país, pero tampoco entrar como ajenos y desconocidos y que la gente tuviera prevenciones, pues Colombia, ¿y esto qué es? ¿Si será bueno, no será bueno? Entonces aprovechar un poco como esa investigación que ellos habían hecho, parecer otros, pero siendo los mismos, y crear un producto que realmente pues tuviera como viabilidad comercial. Y creo que lo logramos. Y además han tenido la oportunidad desde el nacimiento de Al lado de hacer presencia en países internacionales. Tenemos obviamente Estados Unidos, tenemos Francia y Holanda. Sí, nosotros pues ya con esa inquietud, con ese portafolio ya como de productos, que no es necesariamente lo que hacemos para acá, ¿cierto?
seguimos con esa inquietud, ¿cierto? Decíamos, bueno, pues esto hay que darle viabilidad. Si estas personas se interesaron en nosotros es porque de alguna manera han hecho una lectura de que las cosas se pueden vender y empezamos nosotros mismos a buscar otros canales. Hemos estado en ferias internacionales y hemos visitado pues como diferentes clientes y con la ayuda pues y buscando recursos también como Proexpor y asesoría, hemos logrado llegar pues como a estos países donde de alguna forma u otra tenemos presencia. Los canales cambian, pero igual pues estamos ahí trabajando con esto. Ahora, más que nunca, podemos decir que Alado tiene tres líneas. Ahorita hablábamos de la línea de Custom, que es la línea que básicamente Alejandro nos contaba, que es la línea hecha a la medida, que es con la que ustedes básicamente han visto crecer a sus clientes, pero además tenemos una línea que es la línea Pretaporté, que es una línea muy importante para ustedes porque es la línea del día a día, y la línea Couture. Hablemos un poco de esas dos últimas. De la custom y De la de la Pretaporté, para Bueno, empezar. Pretaporté realmente pues sí es la línea como del día a día, ¿no? Es lo que tenemos listo para llevar en la tienda, donde la gente encuentra productos por tallas, donde realmente hay como una exploración incluso desde los mismos conceptos de moda de una manera que sean más usables, ¿cierto? Esa es como la premisa, la usabilidad. Es una línea que se permea constantemente de las tendencias, trabajamos también series cortas, no nos gusta como saturar todo de lo mismo, ¿cierto? Si metemos algo de la colección lo alimentamos con productos más básicos o recurrimos como a las tendencias para buscar información de prendas que se estén llevando. Entonces es una línea bastante versátil, eh, tiene unos ciclos como digamos más cortos, hay constantemente se surte el punto de venta o surtimos los puntos de venta donde mandamos producto, entonces cada semana siempre hay un producto nuevo o al menos una referencia y de igual manera pues tratamos de que eso sea así, sea como mucho más orgánica, ¿cierto? No se deja como permear por nada. Y la cultivadora más, Y esta es la línea Custom de es la custom. que Alejandro ya nos ha hablado, pero que hay casos bastante interesantes de gente en particular con ciertas necesidades que se acerca a ustedes para que le diseñen un traje para una ocasión particular y Sí. especial. No sé si ahí de pronto, si tenemos el tiempo, sería muy interesante una experiencia donde se nos acerca una familia con una chica que iba a tener sus 15 años y fue interesante porque ella tenía problemas físicos, tenía unas fébulas, tenía silla de ruedas. Pero ella se quería ver igual de linda que cualquier otra niña, ¿cierto? Con sus posibilidades y sus incapacidades. Y nosotros, ahí es donde yo creo que viene también esa innovación en lo cotidiano, y es que te llega el cliente con una problemática que realmente no son problemáticas, sino Con una son necesidad. unas necesidades. Y entonces es empezar a ver cómo podemos hacer que ella, que por ejemplo esa falda, cuando ella esté sentada se vea de esa manera, cómo hacer unos zapatos con una fébula, empiezan todo este montón de preguntas y cómo podemos resolverlas ahí desde lo técnico, con todo nuestro equipo de trabajo, cómo lo podemos resolver. Entonces la falda había que cortarla cuando ella estuviera sentada, entonces había que generar una horma para el zapato de la niña donde se pudiera poner con la fébula. Entonces son esos pequeños momentos los que yo creo que hacen realmente ese cambio y esa idea de innovación desde el día a día. De dedicarse y leer las necesidades del otro, ¿cierto? Tenemos la línea Couture, que es todo lo que tiene que ver con un asunto mucho más expresionista de parte de ustedes y mucho más elaborado, y que muchas veces en las pasarelas ustedes hacen gala de ello porque hacen ciertas puestas en escena que terminan siendo momentos inolvidables que se tiene la oportunidad de presenciar. Se han tenido muchos casos, no solo obviamente, como ya lo vimos en otros momentos, desde todas las campañas que ustedes realizan, sino desde las pasarelas, como lo dije hace un rato, que ustedes han realizado. Esta, por ejemplo, es una imagen de una de las pasarelas que ustedes han tenido en Colombia Moda y en la que se refleja bastante claro el tema de couture. Sí, realmente es una línea que nos sirve a nosotros, como tú bien lo dijiste, para expresarnos, ¿cierto? Nosotros
si esa siempre ha sido como la intención con la línea Couture, nosotros buscamos que sea como un punto de referencia, ¿cierto? Que permee las colecciones o que permee el pret-à-porter o la línea custom o que le llegue al usuario de una manera distinta desde percibir simplemente una pasarela, ¿cierto? Es la capacidad que tenemos también como creativos de poder hacer una experiencia de un desfile o de un momento de usar un traje, ¿no? Este, por ejemplo, fue un momento muy bonito que se vivió en la pasarela de Metamorfosis, que además tuvo un cierre muy interesante en la pasarela que ustedes tuvieron en Colombia Moda de todo lo que tiene que ver con el asunto couture y puesta en escena, es decir, el desarrollo de cómo ustedes quisieron sintetizar el mensaje de la colección en una pasarela y lo hicieron de una manera bastante, pues, impactante. Sí, De eso tenemos incluso pues una imagen. Yo quisiera que viéramos esa imagen ya casi para terminar y después nos explicaran el porqué de lo que la gente va a ver a continuación.
Bueno, ahí tenemos la forma en la que Alejandro y Andrés decidieron cerrar la pasarela de Metamorfosis. Hablemos brevemente qué fue lo que ustedes hicieron ahí, por qué decidieron cerrar de esa manera esa pasarela. Yo creo que es importante decir que realmente lo que se toma es un riesgo, ¿cierto? Es un vestido que se coreográfico que se desenvuelve a través de la pasarela por los 20 metros de pasarela. Este vestido tiene 20 metros de largo, deshaciéndose hasta convertirse en otra cosa. Entonces realmente es fácilmente mostrarle a nuestro usuario con sentimiento cómo se puede llevar a ese concepto y que cuando eso lo vea en la tienda lo vea fácilmente reproducible a ideas y a maneras de uso. Además, esa chica no era una modelo, sino una Era una bailarina que ustedes bailarina, había buscaron que especialmente para ensayar, eso. el vestido se demora 40 minutos en armarse, o sea, tiene un montón de complicaciones y es tomar los riesgos, ¿cierto?, en esos momentos. Riesgos que siguen tomando con las colecciones que le plantean a la gente y Immortalitati es un ejemplo de eso, porque además detrás de esta colección hay una historia bien particular y es que fue una colección en la que ellos quisieron verdaderamente, antes que ser comerciales, darle un valor al sello de la marca. Sí, es cierto, nosotros con Immortalitati pues pretendíamos primero pues mostrar esas facultades artísticas que tenemos y darle vida como a nuevos desarrollos en materia de producto. Eh, Nuestro referente primordial fueron unas imágenes, unas pinturas de la Casa de la Moneda en Bogotá, donde nos parecieron particulares, porque como ya habíamos contado, pues nosotros nos gusta mucho estudiar la historia del arte y no nos habíamos encontrado casi nunca con un retrato, pues como de un retrato post-mortem de algo, ¿cierto? Que pertenece ya a la categoría pues de naturaleza muerta realmente. Entonces nos encontramos con estos retratos y dijimos, no, esto tiene que ser un punto de partida para una colección de alado, pues porque... Y así fue. Y así fue. Entonces empezamos a investigar, a mirar maneras, formas, colores, todo esto pues que es muy clásico en el diseño, extraer información de algo y reproducirla, pero también queríamos como que la técnica se involucrara, entonces nosotros mismos pintamos todos los gráficos de las flores que veíamos en esos retratos, los tratamos de plasmar, porque cuando les hacíamos fotos no era lo mismo, entonces queríamos ese lenguaje como el pincel, la pincelada, entonces los pintamos al óleo y luego hicimos digitalmente pues como las flores. Además es un detalle importante el tema floral en esta colección porque hay que destacar que esos primeros cuadros que a ustedes tanto les impactaron en la Casa de la Moneda eran de monjas muertas que tenían coronas de flores. Entonces ese también fue un punto importante para ustedes destacarlo durante toda la colección. Claro, el lenguaje de las flores ahí era clave porque eran unas monjas que obviamente cada flor dentro del cuadro tenía un significado y digamos que algunas tenían lirios, entonces era porque eso tenía un orden dentro de la cristiandad, un significado de por qué tenían lirios y no una rosa y mostraba las virtudes de la monja. Entonces era muy bonito porque estos cuadros los pintaron las personas que pintaron los cuadros de las obras o las piezas de la expedición botánica. Entonces se volvió también un cuento ahí interesante de ver flores que no sabíamos que en la época de la colonia ya hubieran venido con los españoles. Entonces era interesante también como datos curiosos que encontrábamos a partir del estudio de las obras. Y es, Ustedes tuvieron la oportunidad ahí de experimentar con muchas técnicas y además de demorarse mucho en la elaboración de una prenda, por ejemplo, como esta, la de la fotografía. exacto, y yo creo que aquí es importante rescatar realmente que la técnica y la tecnología no están en contrario de la manualidad y de la artesanía, ¿cierto? Entonces es también encontrar la manera de innovar a partir de los materiales que tenemos, de los insumos que tenemos, ¿cierto? Como las técnicas como el corte láser, como la impresión digital, como lo vemos aquí con Artextil, pueden darnos la posibilidad de también trabajar desde la artesanía, ¿cierto? Ya sea pintando las imágenes al principio para que esa textura de la impresión quede como si fuera pintada, o ya sea desde trabajar el corte láser y luego trabajar el bordado sobre él. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué les parece si no solo vemos unas imágenes del último, de la pasarela de Immortalitati, esa última colección que ustedes tienen, sino que le cuenten al público que esa intención principal de no ser comercial terminó convirtiéndose en una cualidad porque la colección
fue un éxito en tienda. Sí, exacto. Nosotros pues teníamos obviamente como la intención de hacer algo que le respondiera más a la pregunta que nosotros siempre nos hemos hecho por el arte y la gente lo asumió. Pues entonces nosotros realmente hasta nos tocó recoger como algunos de los vestidos y decir no, no los vamos a vender porque no queremos que se vendan y guardarlos porque la gente quería las piezas y nos encontramos también con otro tipo de consumidor pues como en esa lectura entendimos que hay gente que realmente valora el vestuario como una pieza de arte y le decíamos, es que esto no se puede hacer, esto no se puede lavar. Y la gente decía, no, no importa, es que yo entiendo, yo sé usar este tipo de productos. Entonces era un conocimiento nuevo de un consumidor nuevo y una experiencia de hacer también totalmente novedosa, por lo menos para nosotros. Bueno, a los dos muchísimas gracias por haber compartido con todo el pabellón del conocimiento esta experiencia de innovación cercana, muchos éxitos en su trabajo y a todos los vamos a dejar con imágenes de la colección Immortalitate, un resumen de todos los looks de esa pasarela. Gracias a ustedes Gracias. por venir.